Ya, mis hermanos, vamos a hacerle la pregunta entonces que le decía al comienzo. La pregunta es la siguiente, ahí para no equivocarme, la pregunta es la siguiente. ¿Son todos los pecados iguales a la vista de Dios? ¿Qué creen ustedes? Ahí necesito que me den su opinión. Yo To- pienso que sí. Ya, mi hermanita Diana dice que sí. Excepto hablar mal contra el Espíritu Santo. Ya, mi hermanita Diana dice que sí. Aquí, Sí, eso creo que sí. ya, Dani dice que sí. Mirza también dice que sí. O sea, son todos los pecados Eso del iguales. Espíritu Santo. ¿Cómo, Dani? Menos eso del Espíritu Santo. Ya, Blasfemar contra él. Eso es algo aparte. ya. Ya, Dani, muchas gracias ahí también por la opinión. Ahí se está conectando mi hermanito Joel. Ahí, bienvenido, mi hermanito Joel. Por ahí está también mi hermanita Vania y Joelito. Así que bienvenidos Bienvenido. también. Bien, entonces, ¿ustedes ahí creen que para Dios todos los pecados son iguales en magnitud, o no? ¿Sí? ¿Hay alguien que opine lo contrario? Que crea que para Dios los pecados a su vista son diferentes. Ya. Entonces, vamos a asumir que la mayoría cree que todos los pecados son iguales a la vista de Dios, ¿ya? Y lamento decirles que no. Que no todos los pecados, Entonces, no todos los pecados son iguales a la vista de Dios. Miren, y primero vamos a verlo en la Biblia, ¿sí? Miren, vamos a buscar en Juan, Juan, eh, Juan capítulo 18, Juan 18, ahí se me perdió. Deme un momentito, ¿eh? Pero busquen ahí mientras San Juan capítulo 18. Perdón, era 19, 11, ¿ya? Vamos a buscar San Juan capítulo 19, versículo 11. Si alguien lo tiene ya, ahí le voy a pedir por favor si lo puede leer. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Muchas gracias, manito. Entonces vemos, bueno, ahí está en el contexto de cuando Jesús tiene una entrevista con Pilato, ¿sí? Y bueno, ahí Jesús le dice que él no tendría ninguna autoridad sobre él si es que no se lo hubiera sido dado ahí de arriba desde el cielo. Y luego añade que los que lo entregaron a él, es decir, a Jesús, ahí a Pilato, tenían un pecado mayor, ¿sí? Es decir, allá Jesús está dando a entender que eran más culpables o tenían un mayor pecado los que lo entregaron a Pilato que Pilato, ¿sí? Entonces ahí en ese versículo podemos ver que no todos los pecados son iguales en magnitud a la vista de Dios. Hay unos pecados que son mayores para Él
y quizá otros menores, pero igual de todas maneras son pecados, ¿sí? Y también esto es lo que nos dice, esta idea también la corrobora el espíritu de profecía, ¿sí? Hay una cita en el Camino a Cristo, aquí la voy a proyectar. Ahí, aquí. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Alguien que me puede confirmar? Sí, sí se ve. Ya, Dani, muchas gracias. Entonces, aquí está, aquí digamos tenemos una explicación más ¿cómo se llama? Detallada, ¿sí? ¿Alguien puede leerla? No sé si Dani, ¿tú la puedes leer esta cita? Yo, ya. Dice, no todos los pecados son de la misma magnitud. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo puedan parecer frívolos a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Muchas gracias, Dani. Entonces ahí vemos que sí, que el Señor hace diferencia de pecados, pero sin embargo, no hay ningún pecado pequeño para él, ¿sí? Pero sí hay diferencia, es como por ejemplo, no sé, no es lo mismo quizá matar a una persona que golpear a una persona, ¿sí? Pero ambas cosas son pecados, ¿sí? Y no es algo menor pegarle a una persona, pero sin embargo hay, digamos, una diferencia en magnitud. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Entonces, no todos los pecados son de la misma magnitud, pero no hay ningún pecado pequeño a la vista de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver, miren, vamos a buscar en Salmo 32, Salmo 32, Salmo 32, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Y aquí tenemos estas 4 palabras que vamos a estudiar, ¿sí? Que quizá para nosotros puede que sean sinónimos, pero que realmente cada una es diferente, ¿sí? Miren, ahí no sé, bueno, voy a leerlo yo para que nos vayamos deteniendo. O, mire, vamos a leerlo y yo les voy a preguntar para que sea más participativo. Mire, vamos a leer versículo 1 y versículo 2 de Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí están, digamos, estas 4 palabras en hebreo que son diferentes, pero que quizá para nosotros son sinónimos. Quizá nosotros podríamos decir pecado es sinónimo de iniquidad o transgresión es sinónimo de pecado, ¿sí? O con engaño, ¿ya? Entonces, allí tenemos esas 4 palabras. A ver si la recuerdan. ¿Cuál es la primera que encontramos allí? En el versículo 1. Bienaventurado, transgresión, Transgresión, ya. ¿Cuál más? culpa, Iniquidad, iniquidad, ¿no? Ya, Y iniquidad. Bueno, ahí va a depender de la versión. Claro. Iniquidad identidad. también.
Engaño. Engaño y faltaría uno. O parece que ya la dijeron. Culpa. Culpa, esa sale en el No. versículo 1, Daniel, ¿no? ¿Dos? Nada. Ah, No. no es culpa. Dijimos transgresión, iniquidad, engaño. Falta una que está ahí también. Pero no es culpa. Cubierto. Pecado. Pecado, exactamente. Entonces ahí tenemos 4 palabras y como que yo les decía, que quizá puede que para nosotros sean iguales, pero realmente no son iguales, implican cosas diferentes, ¿ya? Y vamos a estudiar una a una estas 4 palabras en diferentes partes de la Biblia, ¿ya? Y la primera palabra que vamos a estudiar, que la voy a proyectar, es esta, que en hebreo se pronuncia así, jatá, ¿ya? Jatá. Y en el Salmo 32 se traduce como pecado, en el versículo 1, ¿ya? ¿Y qué significa jatá? Jatá, ahí creo que esta definición está en el diccionario bíblico, no sé si en el diccionario digo, bíblico adventista o en el comentario bíblico adventista, ¿ya? Dice que es una acción de quien hierra el blanco y no cumple con su deber. ¿Sí? Esa es como una definición de esta palabra jatá, que se traduce como pecado. Es decir, es una persona que hierra al blanco, ¿sí? Que no cumple con su deber, ¿ya? Y vamos a buscar ahí en Génesis, ¿sí? Génesis, capítulo 20, versículo 9. Génesis. Vamos a ver aquí una parte de la Biblia donde se usa esta palabra jatá, que se traduce como pecado normalmente. ¿Alguien ahí ya lo encontró? Génesis 29, que lo pueda leer. Yo, Gerson. Ya, Mirza, léelo nomás. Después era 19, o sea, perdón, 29, ¿cierto? Exactamente, 29. Ah, ya. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Muchas gracias. Entonces, ahí la palabra pecado, la que se traduce como pecado, ahí en el versículo 9 es jatá. Y ahora veamos un poco el contexto en el cual está este versículo. Si recordamos esta historia está en el contexto cuando Abraham miente acerca de Sara, ¿sí? Y dice que era su hermana, aunque algunos dicen ahí que eran medio hermanos, pero él dijo que era su hermana porque tenía miedo de que le pudieran hacer algo a él, y que decía que era su esposa, ya que Sara nos dice en la Biblia que era muy hermosa. Entonces él dijo que era su hermana por miedo a eso, que le hicieran algo a él, y dice que el rey eh, llevó a Sara ahí a su palacio, pero dice que la Biblia que después vino como una especie de plaga ahí al rey y se le apareció el Señor en sueño diciéndole que no debía tomar a esa mujer porque tenía esposa. Es más o menos algo así la historia. Entonces después el rey va a donde Abraham y le reprocha, ¿sí?
le reprocha esto porque él le había mentido. Y como leía Mirza, dicen que pequeño contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado. ¿Sí? El rey había pecado al tomar a Sara, pero lo había hecho, digamos, inconscientemente. ¿Sí? Y ahí se utiliza la palabra jatá. ¿Sí? Y muchos han dicho que la palabra jatá se usa para, para indicar más bien un pecado como involuntario, ¿sí? En el sentido de quizá de que no, por ejemplo, este caso, de que el rey no tenía conocimiento de que Sara estaba realmente casada, pero igual la tomó, ¿sí? Entonces, ahí digamos que Jatá en muchas ocasiones indica un pecado más bien involuntario, ¿sí? Pero que de todas maneras es pecado. Y sin embargo, hay algo interesante también, que a pesar de que el pecado de este hombre fue de cierta manera como involuntario, el Señor igual le mandó una plaga, ¿sí? Producto de lo que había hecho, ¿sí? Y otro versículo también, que también ahí nos muestra esto, se encuentra en Jeremías capítulo 50, versículo 14. Sí, uno puede preguntarse, bueno, ahí lo vimos también en el caso, quizá por ser un pecado voluntario, les digo involuntario, ¿será que el Señor también castiga ese pecado involuntario? Lo vimos allí en la historia que de todas maneras lo castigó, dio un juicio sobre este rey. Y también lo podemos ver aquí en Jeremías 50, versículo, ¿qué versículo había dicho? Versículo 14. ¿Sí? ¿Alguien ahí lo tiene ya que lo pueda leer? Sí. Jeremías 50, 14. Se lo leo, hermanito Ya, Gerson. hermanita. Jeremías 50:14 dice: Poneos en orden contra Babilonia, rodeadla todos los que tensáis arco, tiradla contra ella y no escatiméis las flechas, porque pecó contra Jehová. Muchas gracias, hermano. Entonces ahí la palabra para pecó también es esta palabra hebrea jatá, ¿sí? Pero vemos que, sin embargo, a pesar de transmitir el pensamiento de este significado de esta palabra, de que es un pecado involuntario, sin embargo, vemos también que se ejecuta un juicio producto de este pecado. En este caso de Babilonia, ahí se pronuncia un juicio contra Babilonia, ¿sí? Que fue por intermedio de otra nación, ¿sí? Esa es la primera palabra, ¿sí? Jatá, que se traduce frecuentemente en la Biblia como pecado, que indica en muchos casos un pecado involuntario y que se define como errar al blanco o no alcanzar el ideal que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Esa es la primera palabra, ¿sí? Ahora nos faltan ver tres más. La segunda, ¿sí? Vamos a verla allí en, aquí yo tengo varios versículos, pero vamos a verla ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 3, versículo 7. Segunda de Reyes 3,
versículo 7. Aquí va pasando el señor de las frutillas, no sé si le escucha. Ya. Vamos a leer entonces Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 7. ¿Alguien ahí lo puede leer? Segunda de Reyes 3, 7. Fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Moab? Muchas gracias, Mirza. Entonces, ahí la segunda palabra, ¿cuál creen que es la que está allí en el versículo 7? Me faltó, Oh, es cierto, más largo. cierto, Mirza. Sí, pensé, Pero, pensé que llegaba hasta eso. ¿O era esa la idea que sí, pero ahí, tenía? en esa frase que leíste del versículo, ahí está la palabra. Ah, ya. No dije nada. Mire, ahí la palabra, esta segunda palabra que vamos a estudiar es la que se traduce ahí en el versículo 7 como rebelión, ¿sí? Que en hebreo es, aquí le voy a cambiar la página, pechá, ¿sí? Rebelión, ¿ya? Ahí en el Salmo 32 que leíamos recién se traducía esta palabra pechá como transgresión, ¿sí? Y aquí, como les decía en el versículo que acabamos de leer, que leyó Mirza, Segunda de Reyes 3:7, se traduce ahí como rebelión, o se rebeló, se ha revelado, ¿sí? Muchas veces esta palabra ahí es traducida como rebelión o transgresión, ¿ya? ¿Y qué implica? Esta sí que implica un pecado que es voluntario, ¿sí? También ejemplifica un abandono de Dios, ¿ya? Algo más bien premeditado, porque uno cuando se rebela contra el Señor, es algo que uno, digamos, decide conscientemente, ¿sí? Y mire, vamos a ver otro ejemplo en dónde está esta palabra, que está en Éxodo 22:9. Éxodo 22:9. No sé si mi hermano Emilio lo podrá leer. Éxodo 22:9. ¿Sí? En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y él que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Muchas gracias, mi hermano. Ahí la palabra traducida como fraude es pecha, ¿sí? Es algo premeditado, un pecado premeditado, porque uno cuando estafa a una persona, lo planea, ¿sí? ¿Cómo uno va a estafar a tal persona? Sí, es algo más bien premeditado. Y esta es la segunda palabra que, que en hebreo muchas veces también indica pecado, ¿sí? Entonces llevamos la palabra kata, que implica un pecado más bien involuntario y que se traduce muchas veces como pecado, la palabra pecha, que indica más bien un pecado voluntario, premeditado, una rebelión, abandono de Dios, ¿sí? Y vamos a ver la tercera, ¿sí? La tercera, que es, aquí tengo el papelito, mire, vamos a ver ahí en Génesis 15,
15, versículo 16. Génesis 15, 16. ¿Lo leo? ¿Ya, hermanita? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Muchas gracias, hermanita. Ahí la palabra, la tercera palabra es la que está allí traducida como maldad, que en hebreo es awon, awon, ¿ya? Y en el contexto que leía ahí mi hermanita María Moroso, está cuando el Señor ahí está hablando con Abraham, ¿sí? Él está, ahí, bueno, él le dijo que ¿cómo se llama? Que sus descendientes no iban a tomar la tierra prometida inmediatamente, sino que en la cuarta generación, ahí recién ellos iban a tomar la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo, aún no había llegado al colmo la maldad de los habitantes que vivían en la tierra prometida, ¿sí? Y si recordamos qué pasó después, ahí cuando los descendientes de Abraham regresaron de Egipto a tomar ahí salieron, mejor dicho, de Egipto a tomar la tierra prometida después, el Señor les ordenó que eliminaran a los habitantes de la tierra prometida, ¿sí? Producto de esto mismo, de su maldad, que es en hebreo awon. Y es interesante que la palabra awon, ¿sí? Cuando se menciona que un pueblo, ¿sí? En su conjunto tiene awon o maldad, muchas veces el Señor eh, elimina a ese pueblo. ¿Sí? Es interesante eso, porque la palabra awon puede traducirse también como distorsión, perdón, moral, perversidad. Es cuando digamos, la maldad o el pecado en el corazón de la persona ha llegado a su grado máximo, ¿sí? Y podemos ver otro ejemplo también allí en Éxodo, un poquito más adelante, en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículo 5, si alguien lo puede leer ahí. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas gracias, Miguel. Entonces, vemos ahí que el Señor dice que Él visita la maldad de los padres, es decir, hace algo al respecto de esa maldad o de esa awon en hebreo, ¿sí? Entonces, vemos allí esta tercera palabra que es awon, que en el Salmo 32, que leíamos al comienzo, se traducía como iniquidad, ¿sí? También se traduce como iniquidad, se traduce como maldad y también como iniquidad en el Antiguo Testamento. Entonces, esto implica ya, es como decir, cuando una persona es malo de adentro, ¿sí? Está malo, está tan corrompida la persona, se utiliza la palabra uno. Y la mayoría de las veces, cuando es así, el Señor ejecuta un juicio, hace algo respecto de esa maldad. Y la cuarta palabra es remillar, ¿sí? Que en el Salmo 32 digo, se traducía como engaño.
Vamos a ver un ejemplo allí en Job. Job 13, versículo 7. Si alguien lo tiene por ahí, Job 13, 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? Muchas gracias, hermanito. Entonces ahí la palabra engaño es ahí remillar. ¿Sí? En otra parte, por ejemplo, Jeremías 48:10 se traduce remillar como indolencia. Proverbios 10:4 se traduce como negligente. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir también indolencia? Ahí yo busqué en el diccionario y dice así: falta de esfuerzo o dedicación para la realización de tareas necesarias o prescritas. Cuando quizás no le ponemos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, también cometemos este tipo de pecado que es en hebreo remillar, ¿sí? Cuando también cometemos lo que es el engaño, ¿sí? Y ahí están las 4 palabras que estaban en el Salmo 32. Entonces, ahí resumiendo un poco, como vimos al principio, no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios, como decía la cita. Como le dijo Jesús a Pilato, en el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Y también en hebreo hay una distinción, como acabamos de ver. Siendo ahí un resumen de las 4, la primera es hatá, que implica un pecado más bien involuntario, se traduce generalmente como pecado. Pechá, que eso ya implica un pecado más bien voluntario, premeditado, que se puede traducir como fraude, ¿sí? Como rebelión. La tercera palabra, awón, ¿sí? Que se traduce como maldad, transgresión, que es cuando la maldad en el corazón de la persona o de un pueblo ha llegado a su grado máximo. Y por último tenemos también la palabra remillar, que se puede traducir también como engaño o indolencia, ¿sí? Estas 4 palabras ahí vimos que están presentes en el Salmo 32. Pero hay algo bastante interesante, ¿sí? Uno puede pensar, bueno, quizás con esto quizás se nos bajó un poco el ánimo y dijimos, hoy tantas clases de pecados que uno puede cometer. Y quizás nos hemos identificado, bueno, y todos hemos más de una vez cometido algunos de estos tipos de pecados. Pero sin embargo, hay una esperanza, ¿sí? Y mire, vamos a ir a Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Voy a compartir pantalla. Éxodo capítulo 34, 6, versículos 6 y 7. ¿Sí? Aquí lo que vamos a leer es una descripción o sea, una autodescripción se hace Dios de sí mismo, ¿sí? Que se la dijo ahí estando presente Moisés, ¿sí? Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y lo vamos a leer. Dice: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, ¿sí? Y aquí vamos a ir desglosando un poquito. Dice que perdona la iniquidad, ahí la palabra es awon, ¿sí? Después dice la rebelión, y esa palabra ahí para rebelión es pecha. Y después dice, y el pecado. Y esa palabra para pecado es en hebreo jata, ¿sí? Entonces, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres de los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces podemos ver en ese versículo, independientemente del pecado que hayamos cometido, ya sea rebelión, pecado, transgresión, ¿sí? Iniquidad, bueno, iniquidad, rebelión, pecado, el Señor está dispuesto a perdonarnos, cual sea el pecado que hayamos cometido, o que quizá vamos a cometer también en el futuro. Si nosotros realmente nos arrepentimos de verdad, cual sea el tipo de pecado que cometamos, el Señor nos perdona. Ahora, ¿cómo el Señor, por intermedio de qué cosa el Señor nos perdona toda esa clase de pecados? Y vamos a buscar allí en Daniel, en capítulo 9. El capítulo 9 y vamos a leer ahí el versículo 24. Daniel 9, 24. Ahí lo tienen todos ya, ¿sí? Vamos a leerlo entonces. Daniel 9, 24. Bueno, ahí el contexto está en la profecía de las 70 semanas, ¿sí? Y en esta profecía de las 70 semanas habían profecías también relacionadas con Cristo, ¿sí? Con Jesús. Entonces allí dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí ahí tenemos que prestar atención. Dice, para terminar la prevaricación, y ahí la palabra para prevaricación en hebreo es pechá, dice poner fin al pecado, ahí pecado es jatá, y después dice, y expiar la iniquidad, y ahí la palabra original para iniquidad es awon. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en esta profecía de las 70 semanas, nos dice claramente que durante esta profecía de las 70 semanas se iba, digamos, a acabar con todo eso, con la prevaricación, con el pecado y con la iniquidad, con estos tres clases de pecados. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera el Señor iba a poner fin a esto? ¿De qué manera iba a poder borrar estos pecados de la humanidad y de cada persona? Y ahí nos dice el versículo 20. Vamos a leer el versículo 26. ¿De qué manera se iba a quitar esto? Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir,
el acto por el cual se pudo borrar toda esa clase de pecados de la humanidad para que todos los que aceptaran al Señor fue mediante la muerte de Cristo, el Mesías. Gracias a Él, nosotros podemos acceder al perdón para poder eliminar toda esa clase de pecados de nuestra vida. Para que cuando el Señor nos vea, no nos vea a nosotros con nuestros pecados, sino que vea a Cristo. Y no solamente también Él nos elimina, ¿cierto? Nos borra todos los pecados que podamos tener, sino que también Él nos da también la ayuda para vencer, ¿sí? Y como decía la palabra, por ejemplo, awon, que significa una persona que está pervertida, está distorsionada moralmente. Hay una cita también en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 143, que dice lo siguiente: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, ¿sí? La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Es decir, necesitamos primeramente que el Señor cambie con su Santo Espíritu nuestra naturaleza pecaminosa, para que con la ayuda de Él también podamos vencer estos pecados. Sí, que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, antes de terminar con el tema, bueno, hay una herramienta bastante buena, que es una aplicación. Aquí yo se las voy a compartir. A ver. Aquí está. A ver. Mire, aquí está. Mire, uno aquí con esta aplicación es bastante buena porque puede ver en la Biblia, uno sabe la palabra en español, y si uno la pincha, puede ver qué palabra es el original, ¿sí? Qué palabra en el original hebreo es. Y esta aplicación se llama My Eastward, ¿sí? Por si alguien la quiere descargar. Esa me ayudó igual a poder hacer el tema. Mire, aquí hay un ejemplo. Ah, pero ahí está en inglés. Por ejemplo, sale la palabra en español y al ladito, en esa cosita azul, uno la pincha y puede ver qué palabra, ya sea en hebreo o griego, es la palabra que fue traducida como es. Eso ahí me ayudó también a preparar lo que es este tema. Entonces, hermanos, es mi deseo que con la ayuda del Señor podamos arrepentirnos de si hemos cometido alguna clase de este tipo de pecados, ¿sí? Porque el Señor nos ha prometido que Él perdona toda clase de pecados. Por intermedio de la muerte de Cristo, nosotros podemos tener acceso a ese perdón y también a esa ayuda para vencer también todo este tipo de pecados. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ahí voy a dejar a Dani que va a terminar con el grupo pequeño.